El chamullo como identidad-visión. La cultura de la labia. Hay una palabra que usamos los argentinos para describir una de nuestras habilidades más refinadas, la capacidad de hablar para convencer, para seducir, para vender, para mentir un poquito sin que parezca mentira. Esa palabra es chamullo. Che, no me chamulles. Ese es todo chamullo. Mira que te conozco, no me vengas con chamullo. Pero el chamullo no es una mentira cualquiera. El chamullo tiene su propia estética, su propia técnica, su propia moral. Un mentiroso cualquiera dice, el perro se comió la tarea. Un chamullero te convence de que el perro se la comió, que la tarea era importantísima, que el perro está arrepentido, y que además el perro necesita una segunda oportunidad porque es un animal muy espiritual. Bienvenidos a Explora la Historia Oculta. Hoy continuamos nuestra serie Historia Oculta del Lenguaje con una palabra que todos usamos, pero casi nadie sabe de dónde viene: chamullo. Vamos a desenterrar su origen gitano, su paso por la cárcel, su transformación en arte de la persuasión, y su lugar central en la cultura argentina. Porque después de este episodio, cada vez que chamulles o te chamullen, vas a escuchar una palabra con más de 200 años de historia. Capítulo 1. El origen gitano, el chamullar de los caló. La palabra chamullo no nació en Argentina. Nació en España, mucho antes de que existiera el tango o el lunfardo. Viene del caló, la lengua de los gitanos españoles. En caló, el verbo chamullar significaba hablar. Pero no hablar cualquier cosa. Hablar con labia, con picardía, con habilidad para convencer. Los gitanos eran viajeros, comerciantes, artesanos. Necesitaban convencer para vender. Necesitaban persuadir para sobrevivir. De ahí nació el chamullo, la palabra dicha con arte. El filólogo José Gobello, el máximo estudioso del lunfardo, explica que muchas palabras del caló llegaron al español rioplatense a través de los gitanos que se instalaron en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Otras palabras del caló que usamos sin saber: gachó, persona no gitana, después hombre. Mangar, robar, pedir limosna. Currar, trabajar, de curro. Parné, dinero. Chingar, molestar, del caló chingar. Pero ninguna llegó tan lejos como chamullo. Capítulo 2. El chamullo carcelario, la palabra de los presos. A principios del siglo XX, el chamullo entró en el lunfardo carcelario. En las cárceles de Buenos Aires, los presos necesitaban un lenguaje cifrado para comunicarse sin que los guardias entendieran. El chamullo era la habilidad de hablar sin decir, de decir una cosa queriendo decir otra, de engañar al interlocutor con las palabras. El chamullo no era una mentira directa. Era más sutil. Era el arte de dar vuelta a la realidad con la retórica. Un preso chamullero podía convencer al carcelero de que lo dejara salir un rato, o podía negociar mejores condiciones con solo un par de frases bien armadas. El escritor Juan José Sebrelli dice: el chamullo es una forma de inteligencia callejera. Es la capacidad de leer al otro, de encontrar su punto débil, y de usar las palabras para llegar ahí. En la cárcel, el chamullo era una herramienta de supervivencia. En la calle, se volvió un rasgo cultural. Capítulo 3. El chamullo en el tango y el lunfardo. El chamullo encontró su hogar perfecto en el tango. Las letras de los tangos están llenas de chamullo. El compadrito, el guapo, el que se cree vivo, siempre chamulla. En el tango El ciruja, la letra dice: soy un ciruja, un chamullero, un compadre del suburbio. El chamullero es el que vive de la labia, no de los golpes. Es el que convence, no el que pelea. Celedonio Flores, uno de los grandes poetas del tango, escribió: el chamullo es el arma del pobre. El rico tiene plata. El pobre tiene chamullo. Carlos Gardel también chamullaba en sus letras. Cuando cantaba Mano a mano, no estaba solo hablando de amor. Estaba chamullando. En el lunfardo, chamullo tiene varios significados. La mentira dicha con gracia.
El discurso para seducir a una mujer. La habilidad de convencer a alguien de hacer algo que no quería hacer. El contenido vacío, la pura forma sin sustancia. El chamullo puede ser todo eso a la vez. Capítulo 4. El chamullero, el personaje argentino. El chamullero es un personaje central de la cultura argentina. Es el vendedor ambulante que te convence de comprar algo que no necesitas. Es el político que te promete lo que no va a cumplir. Es el candidato a suegro que dice, mi hija es un angelito. Es el amigo que te dice tranquilo, yo me encargo y después no hace nada. El chamullero no es un mentiroso cualquiera. El chamullero cree en lo que dice, aunque sea mentira. Por eso convence. El chamullero tiene carisma. Tiene labia. Tiene esa cosa que hace que quieras creerle, aunque sepas que te está chamullando. El humorista Tato Bores tenía un personaje que era el chamullero perfecto. Hablaba, y cuando terminaba, nadie sabía qué había dicho, pero todos asentían con la cabeza. El escritor Roberto Fontana Rosa describió al chamullero como el artista del vacío. El chamullero puede hablar durante horas sin decir nada, y al final, vos te quedás con la sensación de que escuchaste algo muy importante. Y hay una frase clásica que todos los argentinos conocemos, no me chamulles. Es la forma educada de decir no me mientas, pero si me vas a mentir, que sea con gracia. Capítulo 5. El chamullo hoy, más vivo que nunca. El chamullo sigue vivo en el habla cotidiana de los argentinos. No es una palabra antigua. Es una palabra que se usa todo el tiempo. No me vengas con chamullo, no me mientas, no me quieras convencer con pavadas. Ese es todo chamullo, esa persona es pura fachada, sin sustancia. Me chamulló para salir, me convenció con palabras, no con hechos. Chamullo barato, mentira evidente, mal elaborada, casi insultante. El chamullo también se profesionalizó. Hay chamulleros profesionales, los vendedores, los políticos, los publicistas, los ligues de Tinder. Aunque no lo sepan, están ejerciendo el mismo arte que los gitanos caló hace 2 siglos. El chamullo no es mentira. Es una mentira con estilo. Es la diferencia entre un político que dice te voy a robar y uno que dice vamos a hacer un ajuste estructural con sacrificio compartido. El primero es honesto. El segundo chamulla. El chamullo como identidad. El chamullo es una palabra que nació en la lengua de los gitanos españoles, pasó por las cárceles de Buenos Aires, se hizo lunfardo, se hizo tango, se hizo argentino. Es la habilidad de convertir palabras en magia, de hacer que el otro quiera creer, aunque sepa que no debería. El chamullo no es bueno ni malo. Es una herramienta. Puede ser el beso que anticipa una caricia o el discurso que esconde una estafa. El chamullo no juzga. El chamullo solo habla. La próxima vez que alguien te diga, che, déjame hablar, déjame chamullar, pensá en los gitanos en los caminos de España, en los presos en las cárceles de Buenos Aires, en los tangueros arrabaleros, en el amigo que te quiere convencer de algo. Ahí, en esa palabra, está la historia de una cultura que aprendió a sobrevivir con labia. Y si alguien te pregunta por qué los argentinos chamullamos tanto, le podés contar esta historia. O podés simplemente sonreír, agarrar el mate y decirle con aire gitano: che, eso es chamullo, pero te lo creíste, ¿no? Próximo episodio de la serie Historia oculta del lenguaje. La historia del quilombo, la palabra africana que se hizo argentina. Del quilombo angoleño al quilombo argentino. Una palabra que viajó en un barco de esclavos y se volvió sinónimo de desorden, lío y escándalo. Suscríbete y activa la campana. No te pierdas nuestra serie sobre las palabras que usamos sin saber de dónde vienen. Compartí este video con un amigo y decile che, no me chamulles.